Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los secretos mejor guardados de tus celebridades favoritas. Estamos emocionadísimos de tenerlos aquí hoy. Hoy prepárense porque tenemos una bomba de esas que hacen temblar los cimientos de la farándula. Y es que hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que nos ha robado el corazón a millones. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿otra vez? Pero es que esta vez es diferente, muy diferente. Porque vamos a revelar un secreto que involucra a un auto de lujo, una confesión inesperada y una conexión que parece más fuerte que nunca. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama digno de una telenovela turca, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle clic al botoncito de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes y no querrán perdérselas. Además, nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un torbellino de emociones, rumores, confirmaciones y desmentidos. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci-Kuş, la química entre ellos fue innegable. La pantalla se prendía a fuego cada vez que compartían una escena y, por supuesto, los fans enloquecimos pidiendo a gritos que esa magia se trasladara a la vida real. Y bueno, en cierta forma, se hizo realidad. Aunque nunca confirmaron oficialmente un noviazgo, las evidencias eran más que contundentes. Fotos robadas, miradas cómplices, mensajes en redes sociales, todo apuntaba a que entre Can y Demet había algo más que una simple amistad. Después, como suele suceder en estos casos, la cosa se enfrió. Los rumores de separación comenzaron a circular y ambos se mostraron cada vez más distantes en público. Fue un golpe duro para los fans, que aún soñaban con verlos juntos para siempre. Pero, aguarden. Porque la historia está lejos de terminar. En las últimas semanas hemos visto señales que indican que podría haber una reconciliación en el horizonte. Y es aquí donde entra en juego nuestro misterioso auto de lujo. Hace poco Can Yaman fue visto conduciendo un impresionante deportivo de color rojo. Un coche que además de ser una joya sobre ruedas, tiene un valor que supera los cientos de miles de euros. Un lujo al alcance de muy pocos, sin duda. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora y los fans comenzaron a preguntarse, ¿de dónde sacó Can semejante máquina? Al principio se especuló con que era un regalo de alguna marca, un patrocinio o simplemente un capricho del actor. Pero la verdad, mis queridos amigos, es mucho más interesante. Y es que, según nuestras fuentes más confiables, ese coche no es solo un coche, sino un símbolo. Un símbolo de algo mucho más profundo y significativo en la relación entre Can y Demet. Parece ser que Can utilizó este ostentoso vehículo como una especie de caballo de Troya, para acercarse nuevamente a Demet. ¿Cómo? Pues resulta que Demet siempre ha sido una gran aficionada a los coches deportivos. Le encantan la velocidad, la adrenalina y el rugido de los motores potentes. Y Can, consciente de esta pasión, decidió aprovecharla a su favor. Así que, ni corto ni perezoso, Can invitó a Demet a dar una vuelta en su flamante deportivo. Una invitación que obviamente ella no pudo rechazar. Imagínense la escena. Demet con los ojos brillantes de emoción, subiendo a ese cochazo rojo. Can al volante con una sonrisa de oreja a oreja. Y la carretera extendiéndose ante ellos como un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Durante ese paseo, según nos cuentan, la tensión era palpable. Había mucho que decir, mucho que aclarar. Pero el ambiente era cálido y relajado. El rugido del motor, el viento en la cara y la belleza del paisaje crearon una atmósfera propicia para la confesión. Y aquí es donde viene lo bueno. Porque, al parecer, durante ese paseo, Can le reveló a Demet el verdadero significado del coche. Le contó que lo había comprado pensando en ella, sabiendo que le encantaría. Le dijo que quería compartir con ella esa experiencia, revivir la chispa que había entre ellos y demostrarle que aún sentía algo muy especial. ¡Bum! Menuda declaración. Un gesto romántico arriesgado y, sobre todo, muy efectivo. Porque, según nuestras fuentes, Demet quedó completamente conmovida por la confesión de Can.
El hecho de que él se hubiera molestado en comprar un coche solo para complacerla, para reconquistarla, la tocó en lo más profundo de su corazón. No sabemos con certeza qué pasó después de ese paseo. Si hubo besos, abrazos o promesas de futuro. Pero lo que sí sabemos es que la relación entre Can y Demet ha dado un giro radical. Han vuelto a conectar, han revivido la pasión y, sobre todo, han demostrado que aún se quieren. Y ahora, la pregunta del millón, ¿volveremos a verlos juntos como pareja? La respuesta, mis queridos amigos, es un misterio. El futuro es incierto y las relaciones sentimentales son impredecibles. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que Can Yaman ha hecho todo lo posible por reconquistar a Demet Özdemir. Y que con este gesto tan original y romántico ha logrado derretir su corazón. El resto, como dice el dicho, está en manos del destino. Tendremos que esperar para ver cómo evoluciona esta historia y si finalmente Can y Demet deciden darse una segunda oportunidad. Pero lo que sí podemos asegurarles es que aquí, en nuestro canal, estaremos al pie del cañón para informarles de todas las novedades. En resumen, hoy les hemos contado la historia de cómo Can Yaman enamoró a Demet Özdemir con un auto de lujo que en realidad escondía un secreto, su amor por ella. Una confesión inesperada que ha revolucionado el mundo del espectáculo y que nos ha hecho soñar con una posible reconciliación. Queremos agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó prepararlo. Sabemos que aman a Can y a Demet tanto como nosotros y por eso queríamos compartir esta noticia con ustedes. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les parece este gesto de Can? ¿Creen que logrará reconquistar a Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invitamos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba, y a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes y no querrán perdérselas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ahora, expandiendo la noticia ***. Pero esperen, que aún hay más detalles jugosos que contar. Porque la historia de Can Yaman y su Deportivo Rojo no termina con la confesión a Demet. Ni mucho menos. La adquisición de este coche ha desencadenado una serie de eventos y especulaciones que nos tienen a todos al borde del asiento. Para empezar, ¿qué modelo exacto de coche es el que Can Yaman ha elegido como vehículo de reconquista? Pues se trata de una auténtica bestia de la carretera, con una potencia que supera los y una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo. Una verdadera joya de la ingeniería automotriz. Pero más allá de las especificaciones técnicas, lo que realmente importa es el simbolismo que encierra este coche. El color rojo, por ejemplo, es el color de la pasión, del amor y del deseo. Un color que grita a los cuatro vientos la intensidad de los sentimientos de Can hacia Demet. Además, el hecho de que sea un deportivo de lujo, una máquina reservada para unos pocos privilegiados, demuestra la importancia que Can le da a Demet en su vida. Es una forma de decirle, eres especial, eres única, y te mereces lo mejor. Y hablando de merecer lo mejor, hay que recordar que Demet Özdemir es una mujer con una personalidad arrolladora y un talento innegable. Desde sus inicios como bailarina, ha demostrado una dedicación y una pasión que la han llevado a convertirse en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su carisma, su belleza y su naturalidad la han catapultado a la fama, y su trabajo en series como Erkenci Kuş, Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri la han consolidado como una estrella internacional. Pero a pesar de su éxito profesional, Demet también ha tenido que lidiar con los altibajos del amor. Su relación con Can Yaman, como ya hemos dicho, ha sido un torbellino de emociones. Desde el flechazo inicial hasta la dolorosa separación, pasando por momentos de pura felicidad y complicidad, su historia ha sido seguida con atención por millones de fans en todo el mundo. Y es que la química entre Can y Demet era tan evidente que resultaba imposible no imaginarlos juntos para siempre. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple amistad. La serie Erkenci Kuş fue el escenario perfecto para que su amor floreciera, y los fans, embelesados por su romance en la pantalla, comenzaron a soñar con verlos juntos en la vida real. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática y las exigencias de sus respectivas carreras terminaron por pasar factura.
Los rumores de separación comenzaron a circular, y ambos se mostraron cada vez más distantes en público. Fue un golpe duro para los fans, que se sintieron decepcionados al ver que su sueño se desvanecía. Sin embargo, la llama del amor nunca se apagó por completo. A pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, Khan y Demet siempre mantuvieron una conexión especial. Y ahora, gracias a este gesto romántico y audaz de Khan, parece que esa conexión está a punto de reavivarse. Pero, ¿qué opina el entorno de Khan y Demet sobre esta posible reconciliación? Pues, según nuestras fuentes, las opiniones están divididas. Algunos amigos y familiares de la pareja se muestran optimistas y creen que Khan y Demet se merecen una segunda oportunidad. Otros, en cambio, son más cautelosos y temen que vuelvan a tropezar con los mismos obstáculos que les llevaron a la separación. En cualquier caso, lo que está claro es que Khan Yaman está dispuesto a luchar por el amor de Demet. Y el hecho de que haya recurrido a un gesto tan extravagante y romántico como comprar un deportivo de lujo para reconquistarla demuestra su determinación. Pero, ¿será suficiente este coche para convencer a Demet de que le dé una segunda oportunidad? Pues la respuesta, como ya hemos dicho, es un misterio. Demet es una mujer inteligente e independiente y con las ideas muy claras. No se deja influenciar fácilmente por los gestos superficiales y valora, por encima de todo, la sinceridad y la autenticidad. Por lo tanto, Khan tendrá que demostrarle a Demet que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a cambiar para que su relación funcione. Tendrá que mostrarle que la respeta, que la valora y que está dispuesto a comprometerse a largo plazo. Y es que al final, el amor no se compra con dinero ni se conquista con coches de lujo. El amor se construye con paciencia, con dedicación y con mucho esfuerzo. Y Khan Yaman lo sabe muy bien. Así que, mis queridos amigos, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir continúa escribiéndose. Y nosotros, desde nuestro canal, estaremos al pie del cañón para informarles de todas las novedades. Les prometemos que no se perderán ni un solo detalle de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Mientras tanto, les invitamos a que sigan comentando y compartiendo sus opiniones sobre esta historia. Queremos saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta pareja. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y recuerden, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes, incluyendo entrevistas exclusivas, reportajes especiales y análisis en profundidad de los temas más candentes del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino. O al menos, un deportivo rojo. Cara guiño.